Muy bien. Bueno, perdonad el pequeño retraso de 5 minutillos. Empezamos ya el acto de presentación de este libro, Organizaciones Emocionalmente Responsables, desde la editorial Juntieos, escrito por Isabel Aranda, ¿no? Gracias a todos por estar hoy, acompañarnos, ¿no?, en este evento que, bueno, seguramente que estemos desde diferentes puntos de España. Muchas veces, o la mayoría de las veces, las presentaciones físicas las hacemos desde el Colegio de Madrid y, bueno, pues este nuevo formato nos permite también llegar a muchos más lugares, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos. Vamos a pasar una horita, 45 minutos aproximadamente, bueno, pues disfrutando de varias personas en la mesa de presentación que vamos a tener, que ahora posteriormente Isabel os contará. Por parte de la editorial, nada, encantados de volver a publicar, tercer libro que tenemos ya con Isabel, otros coordinados, este es autora única, seguro que conocéis Manual del Coach, Psicología para Coaches, y ahora tenemos este nuevo libro que nos ha costado un poquito sacarlo con el tema que hemos tenido, ¿no? Y ha tardado un poquito más llegar, ¿no? El llegar a las librerías y al mercado. Pero ya lo tenéis a vuestra disposición, lo podéis encontrar en nuestras redes. Aparte de que Isabel es autora de muchos de nuestros libros, también lleva toda la dirección de la línea editorial de coaching de la colección de gestión emocional. Es un lujo tenerla porque al final es una eminencia en el mundo de las emociones, en el mundo de los recursos humanos. Es que es verdad, es que para nosotros es un lujo tenerte y bueno, pues siempre con un criterio a la hora de publicar, ¿no? Bueno, yo lo que dice ella, pues adelante, ¿no? Porque su criterio es fundamental. Tener profesionales en editoriales técnicas que sepan del mundo, además que estén en la práctica, que tengan la parte también académica, que nos guíen y nos digan esto es bueno, esto para adelante, pues oye, siempre ayuda mucho, porque dentro de la editorial no sabemos de todos los temas, tenemos que ayudarnos, ¿no?, de expertos. Entonces, bueno, pues en ese sentido muy fácil. Luego trabajar con ella, pues más fenomenal todavía, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho en el contenido del libro porque para eso está la mesa de presentación, pero bueno, sin duda es un tema que es de muchísima relevancia, ¿no? Es el tema de la inteligencia emocional de las organizaciones. Es un libro muy práctico, ¿vale? Como los que hace Isabel, con una parte teórica también y fundamentando, y después con muchos ejemplos, propuestas de cómo, bueno, guiar a los responsables de desarrollo de las empresas para que la importancia que tiene el tema de la inteligencia emocional, ¿no?, en la gestión y demás. Entonces, bueno, pues sin más, agradecer desde la editorial. Comenzamos la presentación, doy el paso a Isabel y ya va marcando la línea del acto. Muchas gracias a todos. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Ya, bueno, tan amable. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero hacer un especial también agradecimiento a las 3 personas que nos acompañan esta tarde, que para mí son muy especiales y son claves en este proyecto del libro que presentamos hoy, ¿no? Así que a ellos, desde luego, siempre estaré muy agradecida por la incondicionalidad, ¿no? Como habéis visto, Ana no me pone muchas pegas. Y cuando le planteé la idea del libro dijo, ahora mismo es un tema importante, es un tema que merece la pena y adelante. Y siempre pues es un placer contar con una editorial que te puede tratar así y que te cuida de esta manera, ¿no? No se trata de sacar productos, sino se trata de crear un conocimiento y compartir ideas con otros, y os lo hace posible, así que mi agradecimiento para ellos. Quiero agradecer también ahora os presento a las personas que están conmigo, pues al colegio, el apoyo que recibimos, que al final no se ha podido hacer allí la presentación,
pero siempre ha habido un apoyo incondicional a esta idea, ¿no?, de la responsabilidad emocional de las organizaciones y que, como veréis, se materializa en algo que os vamos a contar a continuación. Y también a las empresas que han aportado sus casos de éxito. El libro tiene un planteamiento teórico, efectivamente, y luego contiene una serie de casos de éxito, en algunos casos escritos por las mismas personas que los llevaron a cabo. Entonces, mi agradecimiento muy especial a estas empresas que han querido difundir sus prácticas y que con ellos pues, nos enriquecemos todos del conocimiento, ¿no?, de cómo se trabaja en las organizaciones. Espero que esta modalidad online, que por un lado, bueno, nos acerca, pero por otro nos aleja, pues nos permita tener una interacción bonita y que os agrade esta presentación que vamos a hacer. Para ello, quiero presentaros en primer lugar a mis acompañantes, que son para mí un privilegio tener. El primero es mi querido Ovidio Peñalver, compañero de fatigas, compañero de metal, que ahora vuelvo con él. Víctor Pérez Velasco, imprescindible en todo este proyecto y una figura espectacular como compañero y como escritor. Ojo, que me gana el número de libros escritos y que me siga ganando, por supuesto. Y por último a Luis Picazo, compañero del colegio y mi mentor y una persona a la que admiro profundamente. Me gustaría, antes de empezar a contaros yo de qué va un poquito mi libro, como decía aquel, me gustaría contar con sus palabras, ¿no? Y había pensado empezar por Ovidio, preguntarle a Ovidio, ¿por qué nos metimos los dos en el tema de las emociones? Bueno, pues mira, yo a veces en los talleres que doy sobre inteligencia emocional o sobre emociones, lo que yo digo es que probablemente yo me he metido en el tema de las emociones porque históricamente no las he gestionado muy bien, fíjate. Y yo creo que alguno termina dedicándose y ocupándose de aquello que necesita ocuparse. Y precisamente porque hemos crecido en esto, quizá tenemos fuerza moral para podérselo contar a los demás. Entonces, lo digo desde un punto de vista humilde, ¿por qué no? Porque no creo que seamos grandes expertos en emociones, o yo por lo menos vengo probablemente de no serlo, ¿verdad? Entonces, yo particularmente vengo de ahí. Otra cosa es hablar de la emocionalidad colectiva, de organizaciones emocionalmente responsables, que ese es otro aspecto, ¿vale? Okay. Tú ahí tienes mucho que decir en eso de emociones colectivas, ¿no? Pues mira, mi primer libro fue precisamente ese, el título, Emociones colectivas, y permitidme que os cuente en un minuto de dónde viene, porque desde luego este gran libro que acabas de sacar, pues veo que es como una continuidad, algo mucho más concreto, práctico y aplicado de lo que yo en su día planteé. En mi caso, Emociones colectivas parte de la idea de que los equipos, entendidos como un sistema vivo, un sistema complejo que se autorregula desde un modelo muy, muy sistémico, los equipos, al igual que las personas, tienen sentimientos, tienen emociones y eso libera talento o contrae talento. Esto es difícil de medir, aunque ya hay autores que tratan de hacerlo y de hecho, como luego veremos, el premio que hacemos desde el Colegio de Psicólogos de Madrid en parte se inspira en esta idea, es decir, cómo una organización, un proyecto, un pueblo, una familia, una pyme o un comité de dirección gestiona sus emociones y hasta qué punto esto hace que otra organización similar lo pueda hacer mucho mejor o mucho peor. El sentido común nos dice que esto es así. El asunto es cómo medirlo y cómo trabajarlo. Entonces, Emociones colectivas nació de esta idea. Entonces, bueno, pues sin pretender ser un manual muy sesudo y muy técnico, pero sí que desde la psicología social, la sociología, la antropología, la biología, lo que se analiza es bueno, ¿qué opinan diferentes autores y modelos sobre cómo sienten los equipos, los pueblos, los sistemas vivos? Y, por ejemplo, pues hay una distinción muy clara. Hay equipos, organizaciones que se permiten unas emociones, otras no. Hay equipos que, a fuerza de tener determinadas emociones, terminan en un estado de ánimo que es más duradero en el tiempo y ese sí que es más complejo de cambiar y que requiere de analizar qué creencias sostienen esos estados emocionales. Podríamos hablar de que un equipo como sistema vivo también tiene un cuerpo, además de un corazón y de una cognición, y ese cuerpo es todos los aspectos más físicos de organización del espacio,
espacio, del tiempo, y eso también influye en la emocionalidad del equipo, y hay muchísimos factores que tienen que ver, pues la humedad, la musicalidad, la distribución del espacio, de qué está permitido hablar, de qué no, qué diferencia este equipo de otro, y eso constituye un cuerpo emocional que se traduce en comportamientos, en conductas. Esto se ha estudiado mucho a nivel individual, se ha estudiado mucho cómo funcionan los equipos, por qué fases pasan, tipos de equipos, pero si tú en Google pones emociones colectivas, hay muy pocas entradas. O sea, pocos autores y modelos han trabajado la emocionalidad de un pueblo, de un sistema, de una empresa, de un departamento. Y de ahí nació Emociones Colectivas, y entiendo que organizaciones emocionalmente responsables es un paso más allá de esta idea original. Pues sí, sí, por ahí van los tiros, Ovidio. La idea efectivamente es, todo lo que has dicho es así, yo lo comparto totalmente, y de esas premisas están subyacentes en el libro, ¿no? Pero hay mucho más que hablar de emociones, de estados de ánimo, hay mucho más aquí. Me gustaría preguntar a Víctor Pérez Velasco. Él es el auditor que organizó el método para evaluar los proyectos que se presentaban a los premios otorgados por el colegio a proyectos emocionalmente responsables, y él, precisamente como experto en metodología de calidad, fue el que desarrolló este método. Él ha auditado todos los proyectos que se han presentado. Desde tu perspectiva, Víctor, ¿qué es lo que puedes valorar de estos proyectos? ¿Qué puedes decir de la metodología? Bueno, tienes la palabra, lo que tú decidas contarnos. Bueno, yo no voy a ser obediente a tu pregunta. Haces muy bien. Y lo primero que voy a decir, como psicólogo en activo desde el año 1976, para que los participantes en esta presentación, que por cierto tiene un número aproximado equivalente a las presentaciones presenciales, alrededor de 20 personas es un éxito en la presentación de un libro, es que los intereses que los psicólogos organizacionales de hoy tienen en relación con los que teníamos en los años 70, 80, son distintos. Yo recuerdo en mi época la clave era la motivación, la clave era el rediseño de puestos, aparte de las tareas clásicas de selección, formación, etcétera. Y veo que ahora la psicología se está interesando por la dimensión emocional. Esa dimensión emocional es importante, es una nueva aportación y marca una diferencia entre la perspectiva que teníamos antes, cuando nos interesábamos por la factoría de Kalmar de Volvo, donde el trabajo dejaba de ser del tipo taylorístico para pasar a grupos semiautónomos. Veo que ahora las tendencias en la psicología industrial aplicada del trabajo han incorporado nuevos intereses, nuevos enfoques que creo que están relacionados con las demandas de la época postindustrial, digital, etc. Y esto sí quiero remarcarlo. Los psicólogos de ahora no tienen los intereses, o las organizaciones de ahora se mueven por intereses distintos a los que teníamos en el principio. Pero eso no debe olvidarse, que el rediseño de puestos, la ingeniería conectada a la producción, etc., sigue siendo un tema muy importante en el mundo de la psicología. Yo no sé si esto es pertinente o no, pero es un choque importante cuando uno analiza qué estudiaba y qué aplicaba en las organizaciones cuando vemos el libro de Isabel, que me lo he leído como se leen los libros cuando escribimos, ¿no? Me lo he leído y he visto perfectamente que el 70% es todo información introductoria a relacionar y a entender la emoción en la organización, y el 30% restante son los casos prácticos devenidos del premio de gestión emocional. Pues dicho lo primero, que es lo que yo quería decir, el impacto que me produce de forma retrospectiva ver cómo los intereses de los psicólogos cambian, voy a hablar ahora de la parte concreta de los 4 o 5 ejemplos que yo audité y que se fundamentan en un método para evitar que cuando se da un premio Nobel de literatura se le dé a un músico. Es el caso de Bob Dylan, ¿no? Siendo un músico se le da un premio Nobel de literatura. En el Colegio de Psicólogos, en los premios
a las organizaciones emocionalmente responsables, seleccionamos, evaluamos y premiamos a aquellas organizaciones que hacían gestión emocional y que no hacían parafernalias cosméticas. Y para eso, pues me encargó a mí, o yo me propuse, en un modelo de evaluación de 8 criterios que veía filosofía de los programas de gestión emocional, objetivos, metodología, impacto interno, externo en el cliente y en la sociedad y seguimiento. Y eso con una escala y una encuesta que puntúa a los premios, mejor dicho, a los premiados, a los proyectos, de 1 a 1000 puntos. Esto lo único que nos dio, en mi opinión, es solidez a la hora de decir si uno de los proyectos de trabajo de campo que han presentado los aspirantes al colegio, en el Colegio de Psicólogos, estos premios, se correspondía, era válido y respondía a lo que queríamos premiar, gestión emocional en las organizaciones. Y mi papel ha sido simplemente definir un método cuantificable y que pudiésemos, además, hacer 2 cosas. Primero, lo que no se mide no se puede mejorar, en todo, en psicometría, en todo. Y segundo, una vez que tienes información, esa información tienes que hacerla para pasar a la acción. El premio solamente ha podido evaluar los proyectos. Luego, lo que las organizaciones hagan después con la cuantificación que hemos dado es un aspecto distinto. Pero bueno, creo que el objetivo está cumplido. No sé si es claro. Pues creo que muy claro. Muchísimas gracias, Víctor. Tu papel ha sido fundamental precisamente para dar solidez a estos casos de éxito. Pues bien, quisiera preguntarle a Luis Picazo de qué quiere hablar. ¿Para qué voy a preguntar yo? A ver, en primer lugar, decir que yo una de las cuestiones que siempre procuro dejar claro, pero luego no siempre lo consigo, es que a mí no me gusta escribir ni tampoco hablar en público, pero siempre, y especialmente Isabel, me pide que le prologue el libro o que le prepare unas líneas y que además participe ahora en esta presentación. Eso me honra y además me satisface y estoy contento porque en este momento estoy digamos, personas conocidas, casi todos los que estáis conectados, pero singularmente con Ana, editora ya de varios libros de Isabel, editora de un libro de mi propia hija, Julia Picazo, y me honra muchísimo estar con Ovidio y con Isabel, que fueron los 2 promotores de la idea de premiar a proyectos emocionalmente responsables en organizaciones. Ellos fueron los padres de la criatura y luego Víctor fue el educador de la criatura, es decir, que recuerdo que el primer alumbramiento, que fue el primer premio, tuve, de acuerdo con Isabel y con Ovidio, la idea de que el jurado estuviera compuesto por todos los que anteriormente habían sido vocales de Psicología del Trabajo en el Colegio de Psicología de Madrid. Y así fue. Y bueno, con ese motivo, Víctor propuso que hiciéramos una metodología que ya la acaba de explicar y por tanto no voy a insistir en ello. Repito, muy honrado por la invitación, aunque no me guste, pero aquí estoy respondiendo al llamamiento, escribiendo a modo de prólogo muy regular y estando hablando con vosotros. Y sobre todo me siento muy satisfecho porque una de las ideas que yo he pretendido que se hicieran buenas a lo largo de los ya 11 años, si no 12, que estoy colaborando en el Colegio de Madrid, es que la misión de nosotros como responsables del área de Psicología del Trabajo no es tanto hacer cosas y competir con la universidad en formación o siendo objetivo del colegio, de los colegios en general, garantizar la calidad de los servicios prestados a través de asesoramiento, de formación, etcétera, etcétera. Pero que la idea no era tanto hacer, sino influir.
y evidentemente publicar y dejar por escrito posicionamientos, investigaciones, ideas y aportaciones es una manera excelente, no diré la única, pero sí una de ellas, de influir en el tejido social y en el tejido empresarial. No quiero tener más protagonismo, que incluso en mis propias líneas del prólogo ya he dicho, pero ahí destacaba esta idea y destacaba algo más. Destacaba en la línea de que citaré también, como cita Isabel, a nuestro colega y maestro José María Peiró, de que la labor de los psicólogos es trabajar para que las empresas sean espacios de convivencia y que contribuyan a la promoción de la felicidad y del bienestar de los trabajadores. Pues bien, yo creo que el bienestar y la felicidad, Isabel lo distingue muy bien en su texto, y no voy a entrar en el fondo de la cuestión, pero yo creo que eso se consigue si las personas, y ahí hago un llamamiento en el prólogo, al hecho de que hay que volver a trabajar para las personas, no tanto para no tanto para las organizaciones, pero sí por las personas, porque si no se trabaja para las personas, no hay organización posible. Y en ese sentido, de lo que se trata es de satisfacer las expectativas que cada uno tenemos. Expectativas que tiene el accionista, expectativas que tiene el cliente, expectativas que tiene el proveedor, expectativas que tiene el trabajador, expectativas que... Es decir, todo el tejido humano que se vertebra en torno a una idea llamada organización tiene una expectativa, la que sea. O se satisface o no hay organización y consecuentemente no hay futuro. De eso se trata, de identificar las expectativas y de armonizarlas todas. Voy acabando. Isabel hace tres partes en su libro. Una primera de relación con el trabajo, y donde cita a Peiró, que lo vuelve a citar también luego en la segunda parte, hablando de inteligencia emocional. Y hace algo que yo siempre reconozco y reclamo. Reclamo cuando no está y reconozco cuando está, que es basarse en las aportaciones que otros ya han hecho. Es verdad que un viejo profesor decía que los libros escritos por autores, siendo así que es maravilloso el que es capaz de escribir, no pueden decir muchas ideas nuevas. Mucho del contenido del libro se basa en citar autores, citar experiencias, citar investigaciones, etcétera, y el autor que hace el libro aporta una o dos ideas, como mucho, novedades en su texto, y eso es lo que hay que descubrir, y eso es lo que justifica la lectura rápida y comprensiva. En cualquier caso, reconozco, y no lo he hecho en falta, el hecho de que Isabel cita y se basa en lo que otros han investigado y han aportado, con lo cual está reconociendo la trayectoria científica de nuestra psicología, concretamente de nuestra psicología del trabajo, que ya llevamos 120 años de trayectoria entre unas cosas y otras. Y por último acaba en la tercera parte hablando de los proyectos emocionalmente responsables y los premios, que estamos ya en el sexto entregado y convocado el séptimo, con lo cual pues es un motivo de satisfacción y alegría el que haya empresas dignas de ser premiadas. Isabel hace una reseña larga en algunos casos que lo merecían, y más pequeñita en otros casos pero en cualquier caso están los 6 premios realizados hasta ahora. Resumiendo, la persona como centro de nuestra actuación profesional, que de lo que se trata es de contribuir al logro de su felicidad y bienestar, y si no hay persona no hay organización. Y por último, el rigor y las referencias que Isabel realiza siempre. No puedo dejar de agradecer, como he dicho, al mentor de la criatura, Víctor, y a los padres de la criatura, Ovidio e Isabel. Muchas gracias por vuestra atención. Ay, muchas gracias, Luis. Bueno,
Pues gracias a los tres por introducir un poco y situar dónde se enmarca este libro, ¿no? Voy a compartir la pantalla. A ver, y os voy a empezar a contar un poco lo que... A ver, ¿dónde está? A ver, espera que lo he hecho mal. ¿Puedo compartir pantalla? Y me sale Luis en vez de mi pantalla. ¿Que te salgo yo? Y me sales tú. No debías. A ver si lo puedo hacer mejor porque esto es un minuto solo. Está compartiendo pantalla. A ver si consigo... vaya por Dios. Prueba a abrir el No. documento primero, Isabel. Ábrelo primero y luego Sí. compartes. Deja ahora de compartir. Si es que lo tengo abierto. Ahí está. Ahí, ya, yo ¿Lo veis? ya lo ¿Lo estoy veis? viendo. Vale. Yo ya lo fenomenal. veo, sí. Pues entonces es que esto por aquí, bueno, vale. Si lo veis, cancelar y ya estoy. Vale, pues ya estoy. Esto es, venga, ok. Vale, pues esta era la idea, ¿no? Y vamos a hablar de organizaciones emocionalmente responsables. Os voy a contar un poquito porque, bueno, algunas preguntas sobre el libro, cómo interpreto yo el libro, ¿no? Las emociones fuera de la oficina. Además, dicho así, tranquila, con mucha tranquilidad. Para mí fue una frase de esas frases tremendas que oyes en tu vida y que te marcan la vida. A mí me marcó la vida. Esta frase la oí en el año 2000, en la empresa en la que yo estaba, el presidente de mi empresa, en una reunión del staff directivo, nos dijo con esta tranquilidad aparente esta frase rotunda, ¿no? Y a mí la verdad es que me resultó tremenda, ¿no? Porque era como deshumanizar por completo el diálogo, deshumanizar la reunión, deshumanizar todo lo que tenía que ver con el equipo, con las personas. De repente me di cuenta de que lo único que importaba era el budget y punto, ¿no? Que allí lo único era el presupuesto y la facturación y de verdad que no tenía nada que ver, ¿no? Esa idea de las emociones fuera de la oficina, la verdad es que me fue calando, ¿no? Me fue calando a lo largo de los años y siempre me ha llevado a reflexionar mucho sobre ello, ¿no? Es cierto que desde hace unos años la idea de los valores, daos cuenta de que han pasado 20 años desde que os digo del año 2000. Los valores están en este momento teniendo una importancia tremenda, ¿no? El liderazgo auténtico hoy en día, que es uno de los modelos más importantes que se están barajando, habla de la autenticidad de la persona. Y la autenticidad de la persona pasa porque no sea esquizoide, que no sea una persona dividida entre su razón y su emoción, sino que sea una persona realmente en la cual haya una integración tanto de su persona como de su entorno social como organizacional, ¿no? Es decir, que la persona se encuentre ubicada en un contexto que le permita ser ella misma y no se vea forzada a ser quien no es. Esa idea de autenticidad hoy en día la estamos barajando mucho, sobre todo en temas de liderazgo, y yo creo que es crucial, ¿no? También es cierto que la consideración de la persona, todo el impacto del coaching, de la psicología coaching, ¿no? De ese coaching hecho con seriedad, desde la psicología humanista, que considera a la persona como alguien completo y alguien que, bueno, que vive y se estimula en afrontar retos, en afrontar desafíos, ¿no? Como buenos sapiens que somos, ¿no? También los descubrimientos de la neurología, ¿no? Del hecho de que ahora conocemos mucho mejor cómo funciona el cerebro, cómo responde todo el cuerpo a las emociones. Es decir, contamos con unos descubrimientos muy potentes que nos hacen entender mucho mejor las emociones, ¿no? Y también otro elemento para mí crucial ha sido ya la consolidación de la teoría de la inteligencia emocional. Aún seguimos viendo artículos que niegan la validez de la inteligencia emocional. Para mí es inconcebible entender a las personas si no entiendo ese concepto de la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia cognitiva me permite hablar de los hechos, pero la inteligencia emocional me permite hacer frente a los hechos, ¿no? Me permite interpretar lo que pasa. Entonces,
Todos estos elementos yo creo que han sido claves en que en estos años las emociones pues tengan otra interpretación y como muy bien decía Víctor, ahora es tendencia. Ahora se habla de emociones, cosa que desde luego hace 20 años y mucho menos hace 40 ni de lejos. Bueno, fiel al espíritu de coach, mi presentación es minimalista y con preguntas. Como no he tenido éxito haciéndoles preguntas a mis compañeros, pues me las voy a hacer a mí misma, ¿no? Para poder responderos un poco a cómo he hilado el libro, ¿no? ¿Por qué hacer este libro? Bueno, los antecedentes eso es lo que os contaba, ¿no? Pero es cierto que yo tengo mucha experiencia, vamos, toda mi vida me he dedicado a trabajar en empresa y tengo experiencia como empleado, como directivo, después como consultor, es decir, y he tenido la gran suerte de trabajar en diferentes empresas, cosa que es muy sano, de verdad. Muy sano porque es como conocer diferentes familias y ver las diferentes características que tiene cada familia y cómo se hacen las cosas lo mismo, pero se hace diferente en cada sitio, ¿no? También es cierto que esta experiencia de los premios pues, ha sido impresionante, ¿no? Hemos podido ver esos proyectos que ellos mismos consideraban que tenían validez, como las empresas consideraban que tenían validez para merecer un premio, y hemos podido, por lo tanto, pulsar, y esto ha sido uno de los valores extras de la convocatoria de premios, pulsar las tendencias y la actualidad de cómo se están manejando las emociones en las organizaciones. Nos ha permitido conocer excelentes, magníficos proyectos, pero también nos ha permitido pues, conocer cosas que dices, bueno, porque tú dices que la palabra emociones tiene que aparecer. Y es decir, nos ha permitido entender lo que se hace. Y también me parece muy importante señalar que todos estos elementos me han permitido tener una comprensión de cómo se trabaja la inteligencia emocional y las emociones en las organizaciones, lo diferencio, en las organizaciones y qué consecuencias tiene para los grupos humanos el que se tengan en cuenta o no se tengan en cuenta, como muy bien decía Ovidio. El libro nace con la idea de ofrecer un marco donde integrar ese desarrollo de la inteligencia emocional, ese respeto a la persona como íntegra, como persona en su completud de razón y emoción. También en la línea con las ideas de desarrollo organizacional, sobre todo lo del propósito organizacional, ¿no? Es que la idea, por eso es organizaciones y no empresas, ¿no? Porque estamos hablando de esas empresas con un objetivo de trabajo, pero que también tienen un grupo humano que es precisamente el que consigue los objetivos y que por lo tanto tiene un peso específico y mayor al poder hablar de esto, ¿no? Y también quería vincular todo este desarrollo de la inteligencia emocional o no, con la prevención de riesgos psicosociales. Es decir, cómo el trabajar en inteligencia emocional puede evitar determinados riesgos psicosociales, qué impacto pueden tener y cómo nos afecta en definitiva, ¿no? Era un poco la idea, ordenar todo lo que tiene que ver con cómo afecta la inteligencia emocional en las organizaciones. Y para eso, por eso hice el libro, ¿no? Por eso escribí el libro, para clarificar todo esto y poderlo sistematizar, ¿no? ¿Para quién? Bueno, pues yo creo que es un libro para personas de recursos humanos. Personas de recursos humanos, de prevención, consultores de recursos humanos, para directores de pymes también, que no tengan mucha relación con todas estas tendencias sobre las emociones, ¿no? Y la inteligencia emocional. Yo creo que puede sensibilizar muy bien a directores de pymes sobre la importancia de esa atmósfera emocional, de ese clima emocional, de esos factores emocionales y cómo afectan el rendimiento, porque al final esto es muy importante. Todo esto no se queda en las alturas de decir, bueno, vamos a hablar de emociones, sino que lo que vamos a hablar desde cómo esto, tiene un impacto en la empresa. También creo que es interesante para psicólogos del trabajo, que, bueno, como bien decía
Víctor, antes no trabajábamos estos temas, no los estudiábamos y yo creo que es bueno que poderlos ver vinculados, relacionados y sobre todo ver el papel destacado que podemos tener como psicólogos para desarrollar la inteligencia emocional en las organizaciones y desarrollar organizaciones que sean responsables de esos climas emocionales. Creo que somos los más, bueno, en un principio disponibles para ello y me gustaría creer que somos los más adecuados para ello. Eso es otra cosa. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta que he preparado? Pues ¿para qué? ¿Para qué sirve este libro? ¿Para qué merece la pena leerlo, ¿no? Yo creo que ofrece un marco, que era mi idea de ofrecer un marco donde se vincula se integra la inteligencia emocional, los efectos de la inteligencia emocional, del desarrollar la inteligencia emocional, con toda la casuística de la prevención de riesgos psicosociales, pero también con desarrollo organizacional. No podemos estar pensando en organizaciones cosificadas, viejas, antiguas, sino las organizaciones necesariamente tienen que adaptarse a las necesidades que las personas demandan. Y hoy en día las personas están demandando un trato diferente, una cercanía diferente, unos modos diferentes, unas formas de hacer las cosas diferentes y todo eso tiene que ver con inteligencia emocional interpersonal, que es cómo nos comunicamos, cómo trabajamos en equipo, cómo lideramos, cómo negociamos. Precisamente en estos días, con el tema del teletrabajo, pues estamos viviendo cómo todos estos elementos de la interacción humana se han visto afectados por circunstancias externas y cómo todo esto puede afectar a la vinculación de las personas con la organización o a la desconexión, al rendimiento o a la fatiga. Es decir, esto es para otro libro, lo del COVID. De momento nos quedamos en este y, como os decía, ofrece un marco, también trata de sensibilizar sobre la importancia de la inteligencia emocional en las organizaciones. No se trata solamente de decir vamos a trabajar el liderazgo, no, es que vamos a trabajar el liderazgo porque eso es fundamental para el clima de la organización y porque si hay un clima, y eso ya lo tenemos comprobado y estudiado, si hay, en la medida en que el clima es equilibrado, sostenido, un clima adecuado de trabajo, bueno, pues los indicadores de negocio mejoran, que es al final lo que el factor empresa de la organización está esperando, ¿no? Es decir, todo esto al final no se queda en qué buenos somos y qué bien vamos a tratar a las personas. Es que al final todo esto tiene que ver con cómo hacemos las cosas y lo que conseguimos, qué objetivos logramos, ¿no? Bueno, hablamos de emociones, efectivamente, tenemos que hablar de qué son las emociones, cómo se integran en nuestra vida, en nuestro cuerpo, cómo responden, pero es importante entender que ese desarrollo de la inteligencia emocional, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los otros, va a ser la clave, ¿no? Yo creo que lo que ofrece también este libro es confianza. Confianza porque los casos de éxito son muy diferentes, muy diferentes. Bien decía Luis que unos son más extensos, más profundos, unos más trabajados desde un punto de vista de investigación psicológica, otros menos. Pero todos son casos de éxito, en los cuales la propia organización expresa su satisfacción con los cambios que ha provocado ese programa en los objetivos que se planteaban y los cambios que han conseguido en línea con esos objetivos. Y es muy importante entender que hablar de eso, de la responsabilidad emocional, no se queda en el aire, no se queda en, bueno, esto tiene que ver con el clima, no, mira, así lo han hecho en este caso, así lo han hecho en este otro y en este otro. Y yo creo que eso da mucha confianza para que las propias empresas y los profesionales que nos dedicamos a recursos humanos en general, pues podamos entender que esto se puede hacer de muchas maneras, con creatividad total, y que es importante que lo hagamos, muy importante que lo hagamos. Bueno, ¿qué contiene el libro? Como bien decía Luis, pues tiene 3 partes. La primera parte, pues hay una introducción a un escenario, hay encuadrar de qué va el libro.
el escenario laboral del siglo XXI, finales de este estos 20 años que llevamos. Por supuesto, este año está cambiando todo mucho, ¿no? Pero digamos que hasta el año pasado estaban las cosas como un poco ya, podíamos entender un poquito más ese significado del trabajo, ¿no? De cómo son las relaciones, de cuáles son las tendencias, de cuál es el papel de los psicólogos del trabajo, que como bien decía Víctor, pues se ha modificado muchísimo y como espera Luis, pues queremos que se modifique mucho más. Es decir, esa es un poco la entrada, ¿no? Luego hay una descripción de los fenómenos que tienen que ver con esa inteligencia emocional y con la prevención de riesgos psicosociales. No todo es negativo, hay unos fenómenos negativos como son el estrés laboral, el burnout, el acoso laboral. Son fenómenos negativos, pero también los hay positivos, como el flow, como la felicidad, como el engagement, como el job crafting. Es decir, que el desarrollo de la inteligencia emocional es imprescindible para evitar unos, pero también para potenciar otros que traen muchos beneficios. Bueno, pues hay una pequeña descripción muy leve de estos elementos, de estos fenómenos, porque no era el objetivo central del libro, sino ofrecer una panorámica de cómo todo se puede integrar, y por eso hablaba yo de un marco, ¿no? También quiero señalar que hay un pequeño apartado que tiene que ver con los fenómenos intergeneracionales. La edad está en la cabeza, ¿verdad, Luis? pero sí que es cierto que a grandes cifras, y aquí Ovidio sabe mucho de colectivos, a grandes cifras sí que hay una sensibilidad diferente en generaciones diferentes. Hay unas demandas diferentes en generaciones diferentes. Y entonces lo que he querido también es hacer una pequeña aportación de cómo las generaciones están demandando un liderazgo diferente, unas organizaciones diferentes, una jerarquía diferente. Bueno, y los que habéis leído algún otro de mis libros, pues ya sabéis que soy muy aficionada a sistematizar la información y hacer tablas donde se puede ver simplemente, de forma simple la información, ¿no? Bueno, hay muchas tablas en el libro. Bueno, la segunda parte, ahí es donde es más habitual, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia emocional. Hablo de un poco, por supuesto, por encima de qué es esa inteligencia emocional. Y yo creo que me gustaría mostraros cómo lo interpreto yo, ¿no? Este modelo, que mis alumnos de recursos humanos yo creo que han llegado a tener pesadillas con ello, porque yo les decía, es que esto es un truco mnemotécnico para que puedas analizar cualquier grupo, cualquier tema y puedas hacer un artículo o puedes hacer un trabajo. Para mí es un modelo que me ayuda muchísimo a entender qué pasa en una organización, ¿no? Hay un área de tareas, que es la que tiene que ver con el rendimiento, con los objetivos de empresa. Hay un área de personas que tiene que ver con esa cultura colectiva, de quién eres tú en esa organización, y luego hay un clima de las relaciones, ¿no? Por supuesto, en el centro está el liderazgo, siempre ocurre lo mismo en las encuestas de clima laboral, el factor clave que marca la negatividad o el problema en una organización es el liderazgo. Si el liderazgo funciona, lo demás se puede sobrellevar, pero si el liderazgo no funciona, ya puede ir todo lo demás bastante bien, que es la clave. Y luego el factor contextual. Es decir, cada organización, cada empresa tiene un contexto físico, por supuesto, sectorial, por supuesto, económico, etcétera, etcétera, geográfico, lo que queráis, que son variables también a tener en cuenta. Yo os decía que he tenido el privilegio de trabajar en diferentes empresas, y esto pues lo ves muy bien, ¿no? En cada casa se hace el cocido de una manera, ¿no? Pues así, en cada organización se hacen las cosas a su manera, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces, este modelo ha sido importante para poder, para mí, para poder desarrollar e integrar las ideas y poder decir, a nivel de tarea afecta de esta manera, a nivel de las personas afecta de esta otra manera, a nivel de las relaciones de esta otra manera. Sobre todo cuando hablaba de desarrollo organizacional y cuando hablaba del impacto en la organización, ¿no?
como veis, las emociones están en todas partes, porque el liderazgo es fundamental, las relaciones también, las personas también, pero todo eso tiene que ver con qué se hacen las tareas, ¿no? Vale. ¿Con quién he hecho yo este libro? Pues es importante señalar que algunos de los artículos, por supuesto, indica los nombres, algunos de los proyectos que se exponen a continuación, estos no son todos los premiados, son algunos de los premiados que han querido figurar en el libro, ¿vale? Entonces, algunos de ellos han escrito el artículo y figura su nombre, como os digo. Entonces, estos premios los convocamos desde el año 2014 en el colegio, como os ha dicho Luisa, con la idea de, bueno, de poner en valor, de significar, de poner foco en qué se está haciendo y quién lo hace y cómo lo hace. Y todo esto, ellos ya han hablado un poco de qué nos llevó a hacer estos premios. Y yo quería significar la importancia de poder ver estos casos de éxito, de señalar las diferencias, también las similitudes. Todos, por supuesto, en todos han participado psicólogos mayoritariamente. Muy importante, porque para nosotros era una de las condiciones necesarias. No aceptábamos proyectos no desarrollados por psicólogos, porque entendemos que es desde la psicología, desde donde hay que abordar de una manera profesional y rigurosa un tipo de proyectos que tienen muchísimo que ver con el bienestar de las personas, que es al final de lo que estamos hablando. Fijaros la importancia este año del bienestar psicológico, como ahora somos todos conscientes, estamos todos más concienciados de la importancia del factor psicológico en el trabajo. Este libro lo concebimos previamente a la pandemia y bueno, la verdad es que tiene mucho sentido, ¿no? Todo lo que plantea se ve muy bien, ¿no? Cómo afecta ahora lo que estamos viviendo, la angustia colectiva, la ansiedad colectiva, la debilidad psicológica, la falta de resiliencia o al contrario, la sobreresiliencia de algunos colectivos. Todo esto se está viendo ahora de una manera exponencial y muy gráfica. Pero cuando hicimos esto no había foco, no había interés, no se conocía la idea de cómo los proyectos podían desarrollar ese clima emocional o podían desarrollar ese bienestar emocional de las personas o potenciar sus recursos. Cada uno de los proyectos es apasionante en sí mismo, no voy a señalar ninguno por encima de otro, os animo a que los leáis, que es de lo que se trata, pero vais a ver cómo se trata de potenciar los recursos de la persona para hacer frente a sus retos del trabajo. En este momento es crucial eso, ¿no? En estos proyectos, en todos, lo que se hace es eso, potenciar los recursos de la persona. Me parece fascinante. No es darle herramientas externas, es el hilo común de todos ellos, ¿no? Todos ellos, de una manera o de otra, cada uno según sus necesidades, pero lo que están haciendo es el fortalecimiento psicológico de la persona para afrontar el reto laboral. Ya, claro, una vez que tienes ese fortalecimiento, pues ya esto se expande a toda tu vida, ¿no? Pero la cuestión era esta, ¿no? Y eso es el auténtico hilo conductor de todos estos proyectos. Ha sido, pues, de verdad que un acierto poder montar estos proyectos, este premio, para poder conocer estos proyectos y poder decir estas cosas. En el libro, por lo tanto, como os decía, ya no solo fruto de mi experiencia, es que es fruto del aprendizaje con estos proyectos lo que me ha permitido ir sistematizando, ir ordenando, ir poniendo en valor todo esto. Bueno, y hasta aquí me gustaría terminar con la frase que ha citado Luis, para que veáis qué sintonía tenemos, que es que la frase con la que empieza la introducción del libro, ¿no? Los psicólogos debemos trabajar para que las empresas sean espacios de convivencia que contribuyan a la promoción de la felicidad y el bienestar. Y la frase no podía ser de otra persona que José María Peiró, que es, un psicólogo absolutamente excepcional y en psicología del trabajo es, sin duda alguna, el referente. Bueno, pues con esto
Yo estoy disponible por si queréis hacer alguna pregunta o queréis hacer algún comentario. Eso sí, me vais a permitir que deje mi dirección de blog y que ponga aquí pues que ya empieza a ser esto, bueno, ya empiezo a tener yo una página de libros. Víctor, me ganas, pero aquí ya empieza a estar esto importante. Es un orgullo poder sumar a organizaciones emocionalmente responsables, poder haberlo firmado y poder presentarlo. Así que estoy disponible por si queréis alguna pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Yo, que soy un admirador de José María Peiró, yo diría que esa frase que tiene de que las organizaciones son, lo voy a leer textualmente. Sí, porque está en la introducción. Sí. Los psicólogos debemos trabajar para que las empresas sean espacios de convivencia que contribuyan a la promoción de la felicidad y del bienestar. Correcto. Pero no podemos olvidar que debe de incluirse en esa frase, y yo sé que José María Peiró es consciente y antes lo defendía, defender la eficacia de la organización. No vale de nada tener una organización feliz y llena de bienestar e ineficaz. Supongo que es un implícito, pero yo por si acaso lo reclamo, lo reivindico y lo considero como una piedra angular de nuestra actividad. Nosotros estamos para hacer que las organizaciones, además, sean escenarios de felicidad y bienestar, pero sobre todo de eficacia. Sin eficacia no hay organización, sin organización no se genera riqueza y no existe la posibilidad de dar un servicio a la sociedad. Sé que es un implícito, pero yo lo remarco. Pues muchas gracias, Víctor. Me encanta tu comentario. Efectivamente, el hecho de que haya utilizado él la palabra empresas es donde está implícito y no organizaciones, claro. Fíjate que el modelo que he presentado, que ha sido lo único que he presentado, digamos, del libro, recoge ese ángulo, ¿no? Ese vértice del triángulo que tiene que ser equilátero, precisamente. Yo ya te digo que suelo explicarlo diciendo si es un triángulo escaleno que está orientado excesivamente a las tareas, no está equilibrado, y si está demasiado orientado a las relaciones, no está equilibrado. Es decir, para que una organización funcione tiene que haber ese equilibrio entre lo que hay que hacer y quiénes hacen eso. Muy bien. Sí. Nada más. Muchas gracias, Víctor. ¿Algún comentario más que queráis hacer? ¿Alguna pregunta? Ya ha dicho Ana que está disponible el libro. Hola, Isabel. ¿Sí? Hola, soy Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues nada, darte la enhorabuena por este nuevo libro que ya estábamos deseando todos tener en nuestras manos. Muchas gracias, Juan. Y yo te quería preguntar, a colación de lo que estás comentando de este tipo de tema emocional en las organizaciones, yo ahora me encuentro con que me piden en la empresa que empecemos a dinamizar, ¿no? Que a raíz del teletrabajo, que cómo llegar al resto de trabajadores, cómo podemos influir emocionalmente desde recursos humanos para la gestión de la empresa, si estamos limitados ahora mismo en una gestión en que nos tenemos que ver a través de pantallas, en el mejor de los casos. Gracias. Ay, muchas gracias, Juan. Eso ya me dijo Ana. Isabel, necesitamos otro libro. Claro. Más de actualidad. A ver, yo creo que los psicólogos, y por eso es la importancia de los psicólogos tenemos un buen marco de referencia. A mí esto el dibujo que os he mostrado me supone un buen marco para montar las cosas. Sí que es cierto que la interacción ahora es diferente. Como empecé yo diciendo, estamos tan cercanos y tan lejanos. Entonces, yo creo que tenemos que basarnos mucho en la psicología, en lo que sabemos de la persona, sabemos de la motivación, sabemos de la pertenencia, muy, muy importante, la pertenencia. Creo que cómo se vincula la persona con la organización está en riesgo con el tema del teletrabajo, el engagement, el compromiso, el alineamiento. Yo creo que son los elementos que
que más riesgo corren con el teletrabajo. Entonces, por eso te decía, si es que nosotros de esto sabemos, entonces, si estos son los elementos de más riesgo y sabemos cómo conseguir una relación más directa, más vinculada, cómo establecer contactos y una comunicación más cercana, por ejemplo, en el tema del teletrabajo está clarísimo que la forma de dirigir tiene que cambiar. O sea, tú no puedes dirigir igual en alguien que puedes ver todos los días que en alguien que ves media hora en una reunión, en una call a distancia. O sea, la comunicación tiene que adquirir otras pautas. Cuando digo la comunicación no es solamente el cómo hablo, sino el qué digo. Tenemos que aprender mucho más a preguntar y a devolver feed forward, que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al feedback, es decir, lo has hecho mal. Y tenemos que trabajar mucho más con el cómo puedes hacerlo mejor. Es decir, que sí que sabemos cosas, y los psicólogos coaches sabemos mucho además, los expertos en coaching mucho, de cómo enganchar a la persona para que desarrolle sus propios recursos. Claro, estoy improvisando una respuesta y no desarrollando un manual sobre esto, pero yo desde luego tengo muy claro que los psicólogos tenemos respuestas aquí, porque tenemos marcos conceptuales para ello. Y cuando tú tienes, pues ya sabes, dame una buena teoría, que ya lo pondré yo en práctica, ¿no? O sea, cuando tienes un marco, dices, voy para allá. El modelo ese que os he mostrado yo, a mí es que me resulta facilísimo explicar y hacer llegar a los alumnos de máster de recursos humanos, hacerles llegar, hacerles entender qué es lo que está en juego en una organización. Y además es que dicen, es que hasta este momento no entendía esto, no entendía el juego. Entonces, por eso abogo por los marcos. Espero, Juan, que te haya servido de algo. En cualquier caso, próximo libro. Muchas gracias, Isabel. Me ha servido de mucho y completamente de acuerdo con lo que comentas. Gracias de nuevo. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, Ana, ¿cómo vamos? Estamos justo ya en una hora. O sea que, como si hay alguna preguntilla más. Pues mira, ¿veis el chat que dice enhorabuena, Isabel, por este libro que contribuye a la mejora de las organizaciones? Es evidente que el mayor valor de la empresa son las personas desde nuestra experiencia. Cuidar al que cuida. Ah, ya sé quién es. Este es el del hospital, Víctor. Este es el proyecto del hospital, ¿te acuerdas? Premiada en el año 2016, nos sirvió en el proceso de evaluación, el que hicimos, Víctor, conocer nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora. El proyecto se consolidó gracias al premio. Anda, preguntabas tú que si había servido el premio, que qué habían hecho después. Mira, aquí tenemos un testimonio de que no habíamos tocado este punto. Muchísimas gracias por tu comentario, José Luis. Fijaros cómo todo se enriquece, es decir, nosotros hemos hecho esa labor de una manera desinteresada y simplemente por querer conocer, por conocer, por contribuir, por influir, como decía Luis, pero realmente el impacto en las organizaciones ha ido mucho más allá que el mero darles un premio. Ha servido para que ellos tengan un modelo para mejorar, un camino para mejorar. Ok, quiero agradeceros a todos los que estáis en el chat comentando y dando la enhorabuena, que aunque no los leo en alto todos, os estoy leyendo, os lo agradezco muchísimo. Gracias por estar ahí y gracias por los comentarios. Así que muchas gracias a todos. De verdad que es un día especial. Presentar un libro es un día muy especial, ¿verdad, Víctor? Sí. Son de esos días que te quedan en el alma metidos. Bueno, pues te paso la palabra, Ana. Muy bien, pues nada, damos ya por cerrada la presentación. Gracias de nuevo a todos. Por aquí en el chat ya lo ves, ¿no? Felicitaciones por todos los lados. Y nada, ya tenemos eso. El libro lo podéis comprar en la web de Juntiellos. Estará próximamente en Casa del Libro, Amazon y demás. O sea que nada, que la difusión, ¿no? Yo creo que al final es lo que hacemos las editoriales, es poder difundir todos estos trabajos que hacéis, que los autores trabajáis tanto, ¿no? Y que son tan útiles para los profesionales. Es la clave, ¿no? Y muchas gracias por la presentación, ha sido muy dinámica, muy como siempre, pues súper didáctica y muy bien. Pues nada, gracias a todos, a Víctor, a Ovidio, a Luis,
y a ti, Isabel, sobre todo, ya lo sabes, te aprecio un montón a nivel profesional y personal y nada, tendremos más, seguro. Seguro que habrá más en un futuro. Ojalá sea así. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, que os cuidaros, que estéis sanos. Chao. Chao, chao, chao. Un beso fuerte. Chao, hasta luego. Chao, chao, chao.